Y en una situación como esta, en la que el dólar a nivel mundial se está fortaleciendo. Que vos nos trajiste una cartera agresiva de inversiones en un momento que quizá llama a la cobertura, llama a cubrirse, llama a no perder, entre comillas. Vos te la jugaste con una cartera agresiva. Contanos un poco qué nos trajiste. Sí, un poco que me lo pidió la producción, ¿no? La cartera. Bueno. Está bien, porque sí, nuestra productora Aldana Hammer también es audaz en cuanto a inversiones y está muy bien que te lo hayas solicitado. Pero igual son buenos momentos. Yo quiero decir también aprovechar un poco la parte psicológica del mercado. Esto lo quiero aclarar, las guerras no suelen ser noticias de techos, suelen ser más bien noticias de piso. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que la guerra esta ya hemos llegado al piso del mercado? No, como decía recién, los índices todavía les queda por caer, pero hay muchos activos que han caído antes, ¿sí? Adelantándose, porque el mercado casi siempre, no siempre, trata de adelantarse. Entonces, en ese contexto, traje una cartera para ver si dentro de, no digo mañana ni pasado, o sea, puede ser que en unas semanas pueda rebotar el mercado y creo que podemos tener buenos rendimientos dentro de estos activos volátiles. Pasamos entonces a la cartera. Uno de los activos, como bien dijimos, la parte de energía argentina rebotó, sí, la parte bancaria no. Entonces, bueno, Galicia tiene un beta alto con respecto al Merval, explica bastante del movimiento. La otra es YPF, que tiene como el 20%, claro, que ya viene subiendo. Entonces, bueno, posiciona un 10% en Galicia. Salesforce, que es una empresa, un CRM, uno de los CRMs más utilizados en el mundo, con la volatilidad que viene teniendo y la caída también pasó. Si bien era una empresa que tenía un beta más bien moderado, empezó a tener otro tipo de volatilidad y diría que es un volátil, pero no es Upstart y no es MicroStrategy, es algo un poquito más conservador dentro de lo que es lo volátil. Entonces, repartimos entre las dos un 10%. Es que hoy la cartera moderada puede resultar de riesgo dada la circunstancia, ¿no? Pues y si comprabas el oro, 5%, como decías hoy, el Crypto Gold. Así es. Por otro lado, tenemos a Micron, MU, que es, yo lo expliqué también en un anterior programa, que es el que provee toda la memoria para la IA. Ya tiene vendido todo, va a aumentar el precio previsto para este año un 100%, ya hay un 70% de aumento, estoy hablando de los precios, y además no te fabrica nada si no le pagás. Eliminó la venta al retail, es decir, al minorista ya no le vende, directamente trata con fábricas, ¿sí? Con productores. Entonces, ya no vende más, entonces se asegura lotes grandes y ya tiene todo pago. Entonces, creo que Micron se va a seguir sosteniendo. Vimos todas las de la IA que han caído y Micron se sostiene. Entonces, es una de las volátiles. Si hay un shock en el mercado, obviamente le va a pegar, pero en todo este periodo está de nuevo en máximos históricos. Perfecto. Palantir, bueno, asociado a la inteligencia artificial, ahí me voy más para el lado del software. Con gobiernos, esto ya también lo explicamos, 20%, y me gustan mucho, tanto Spotify, yo siempre digo, compro las empresas que consumo, bien. Spotify, estoy suscripto, y Oracle, que también es clave en lo que es la IA y también en lo que es en empresas. Entonces, me pareció que dentro de todo este ruido que hay, para perfiles que entran a la jaula del león, bueno, esta cartera va bien. Está y no puse strategy, ¿eh? Está perfecto. Son buenas empresas con buenos fundamentos, es decir, no es tirar una moneda al aire, y en un contexto difícil quizá pueden dar un rédito muy interesante. Así que, bueno, muy bien. Ahí tienen algunas recomendaciones nuestros oyentes. Y quería ir al resultado de la encuesta justamente porque participa nuestra audiencia y los resultados son, ¿qué te preocupa más hoy como inversor? La crisis global, el 73% fue la alternativa más elegida. La inflación, que sigue alta en Argentina, 17%. Y las tasas altas, el 10%. Bueno, parece que las tasas, que a su vez vienen un poco en función de la inflación, no son tan preocupantes, pero bueno, la crisis global evidentemente acapara toda la atención hoy por hoy, más que nada con una guerra que ya lleva un mes prácticamente, más de 3 semanas, y todavía no tiene horizonte de solución, así que bueno, eso habrá que verlo.
Voy a ir a un consejo para nuestra audiencia, si me permiten. ¿Viste cómo se están moviendo los mercados estas semanas? Y la pregunta es simple. ¿Entendés lo que está pasando o lo estás mirando desde afuera? Si no aprendes a invertir, las oportunidades pasan igual, pero para otros no. Si querés entender el mercado, la Escuela Argentina de Finanzas Personales tiene cursos para todos los niveles. Más info en el QR o en el sitio eafp.com.ar. Así que, bueno, ahí tienen también un lugar como para poder aprender estas herramientas que tratamos de darle de difusión aquí en nuestro programa de Del Colchón en Inversión. Para seguir con el tema financiero, obviamente que aquí nos convoca Martín Gross. Quería preguntarte a vos acerca del índice Fear and Greed, es decir, el índice del miedo y de la codicia, ¿no? Que son un poco los dos principios que movilizan a veces nuestras inversiones. Y bueno, esto, ¿cómo se mide? ¿Qué utilidad tiene práctica al momento de confeccionar una cartera? Contanos estos detalles porque me parece, la verdad, muy interesante. La verdad que sí, es interesante y más para tener en cuenta en estos momentos. Acá siempre tratamos de acercar alguna herramienta útil para tomar decisiones y esta me parece que hoy es clave. Como vos decías, es el índice del miedo y la codicia. Y es un índice que es muy útil consultar porque lo que busca reflejar es qué estado de ánimo está impulsando en este momento y en el momento en que vos mirás las decisiones de los inversores en Wall Street, ¿no? Entonces, antes de invertir vos, decís, bueno, ¿qué está haciendo el resto? Este es un índice que, como vemos ahí, lo elabora la CNN. Y es interesante porque procesa justamente 7 variables y con todo ese paquete define la situación de ánimo del mercado en una escala del 0 al 100, donde 0 sería pánico total, los inversores están vendiendo a cualquier precio por miedo, Bien. Y el 100 sería ya una codicia desmesurada en la que uno está comprando simplemente porque ve que todos compran, porque la cosa sube sin parar y puede ser una burbuja, ¿no? Entonces, bueno, ¿en dónde estamos en este momento? Mira, dice 17 el índice. Hace una semana que entró en la zona de miedo extremo. Obviamente por Correcto. la guerra y por todo lo que está pasando. Ahora, hay una herramienta muy interesante que es, ahí hay un botoncito que te permite ver la evolución del índice, ¿no? Sí. Ahí si lo aprieta la producción, perfectamente. Espectacular. Vemos cómo estamos. Mira, hoy es el momento de peor miedo. Hoy se tocó el momento de peor miedo de los últimos 2 meses. Bien. Para encontrar más miedo que ahora había que remontarse a noviembre del año pasado, que hubo ahí un momento de incertidumbre, o si no la crisis de los aranceles de Trump en abril de 2025. Mirá en qué momento Claro, estamos. cuando inició su gestión. Y esto a propósito de lo que decía Sebastián, de que las guerras suelen marcar pisos y no techos, ¿no? Pero Correcto. lo interesante, si empezamos a scrollear, es ver cómo lo calculan. Y bueno, están teniendo en cuenta 7 componentes, que son, y vos podés ver en qué estado está cada componente. El primero sería cómo está el S&P 500 frente a su media móvil de 125 días. Cuanto más lejos está de la media, más miedo hay, hacia abajo, ¿no? Y cuanto más lejos está hacia Bien. arriba, menos miedo hay. La segunda cuestión que se tiene en cuenta sería cuántas acciones están hoy en sus máximos del último año versus las que están en sus mínimos. Después se toma en cuenta la cantidad de acciones negociadas, o sea, el volumen de las que suben respecto de las que bajan. Toman en cuenta también qué dice el mercado de opciones, ¿no? ¿Qué están apostando los inversores que va a pasar dentro de 5 días? ¿Cuánta volatilidad hay en el mercado? Cuanto más volatilidad, más miedo hay en general. También qué tanta demanda tienen los activos más seguros, los que se llaman de refugio, como los bonos de corto plazo de los Estados Unidos, y qué tanta demanda tienen los llamados bonos basura o bonos de alto riesgo. Con todas esas variables elaboran este índice que veíamos al principio y que, bueno, tengamos en cuenta al invertir, porque lo que suele pasar es que cuando el índice está en extremo miedo, hay oportunidades de entrada. Claro. Y cuando está en extrema codicia, y lo que suele pasar es que lo más aconsejable es tomar ganancia. Sí, que a veces se comenta, por ejemplo, que cuando tomás un taxi y el taxista te habla de inversiones, la bolsa, de cómo están subiendo las acciones, y bueno, ya cuando se masifica tanto, digamos, ese optimismo, es como una señal que puede ser de alerta, se dice así coloquialmente. Y bueno, y del otro lado, cuando se dice que cuando hay sangre en las calles, había un lema hace muchos años, hay una crisis importante, bueno, surgen las oportunidades justamente porque el riesgo es mayor. Y Martín, Exacto. me acordaba un poco también, se mira a veces el índice VIX, el índice de miedo. Es uno de los que toman en cuenta ahí para medir la volatilidad. Claro,
que bueno, también un poco tiene que ver con esta visión. Obviamente no es para jugar un pleno, jugar todos los fondos disponibles, toda la liquidez, pero tener en cuenta que en las situaciones de riesgo a veces hay grandes oportunidades y precios bastante bajos. Nosotros en Argentina, con nuestras variadas crisis, lo hemos podido comprobar, más allá de lo que pasa hoy en los mercados internacionales. Así que bueno, a tenerlo en cuenta. Mira, si vas a un ejemplo reciente, lo que pasó en abril del 2025 con los aranceles, Sí. el índice tocó miedo extremo y 2 meses después vos tenías acciones que subieron un 50% en dólares, ¿no? Porque se resolvió el conflicto, pasó la tensión, volvieron los compradores y obviamente todo subió. Así que bueno verlo, tenerlo en cuenta que a veces los malos momentos son prólogo de momentos positivos en el mercado. Así que a no perder cierto optimismo. Bueno, a tenerlo en cuenta. Muy interesante el sitio CNN Money, Sí. como para recabar información. Yo también sigo bastante Yahoo Finance, bueno, pero son varios los sitios que aportan información gratuita en tiempo real, muy variada. Bueno, Esto se refiere a Wall Street, pero también hay un índice del miedo cripto, ¿no? Que seguramente Sí. acá el colega lo sigue, también se lo puede googlear y sale fácilmente. Sí, Bueno. están 10, 12. Vos hoy nos trajiste un análisis de algo que es muy interesante y muy importante siempre en Argentina, que es el tipo de cambio. Estamos en un momento de peso fuerte o de dólar, un dólar que no sube, y es algo que, dada la historia argentina, no se da con tanta frecuencia, más cuando hay un mercado, digamos, bastante liberado, si bien el cepo no está levantado del todo. Así que bueno, tenemos un dólar hoy en la zona de 1.400, el mayorista un poquito debajo de eso, hoy cerró a 1.394,50, está 4.2% por debajo de lo que fue el cierre de 2025, y eso se da incluso en una situación donde la inflación sigue persistente arriba del 2%, 2.9 en enero y febrero, veremos cómo viene marzo. Bueno, Martín, contanos un poquito de qué se trata tu análisis. Bueno, a ver, en 1.415 en el Banco Nación el dólar, 1.421 el MEP. ¿Hace cuánto venimos viendo esos valores? O incluso es un valor menor a lo que era el valor del dólar hace un mes o a principio de año, ¿no? Y en una situación como esta, en la que el dólar a nivel mundial se está fortaleciendo. En la producción puede poner la primera placa, Por si favor, quiere, señor director. en la que se va a ver claramente que si uno mide el dólar frente a las principales monedas, de hecho el índice Ahí está. DXY, que no aparece ahí, pero que compara el dólar con las 6 principales monedas del mundo, Claro. da que el dólar se apreció un 2,4%. Sí, Pero mirá, por ejemplo, después de haber caído cerca de 10% Exacto. el año anterior. Pero bueno, fue el efecto Sí. de la guerra. La guerra hizo que la tendencia esa deje de ser bajista y empiece a subir. Excelente. Con lo cual, hoy, por ejemplo, si uno tuviera que vender oro, para conseguir la misma cantidad de dólares, debería entregar 6% más de oro. El dólar aumentó en euros a las cotizaciones, todo esto de ayer, un 3%. El dólar respecto del peso mexicano se apreció un 3,4%. Hoy necesitas vender un 2,6% más de reales para tener la misma cantidad de dólares. En Chile el dólar subió un 4,8%, en Uruguay un 6,8%. ¿Qué pasó en Argentina? Sí. Lo contrario. Incluso el valor del dólar bajó desde que empezó la guerra, lo cual es bastante llamativo. Estamos a contramano del mundo, por lo menos en este aspecto. Sí, además, por ejemplo, en el caso del real brasileño, muchas veces los movimientos cambiarios en Brasil y movimientos de tasa nos pegan, digamos, de manera indirecta y le cuesta a la Argentina escindirse de lo que marque a veces Brasil o su Banco Central. Vemos que, este año está pasando esta excepción. Exactamente, y está pasando con el Banco Central comprando muchísimos dólares. Hoy, de hecho, compró más de 100 millones de dólares. 132 millones, sí, O sea, señor. con el Estado, el gobierno nacional o el Banco Central participando en el mercado llevándose dólares, así todo, el dólar baja. Y si pasamos a la siguiente placa, vemos por qué esto es una gran noticia para los que hacen carry trade, ¿no? Bien, a ver, señor director, si tenemos la placa referida un poco al carry trade y cómo anda el dólar en la Argentina respecto del techo de las bandas cambiarias, ¿no? Bueno, esto es muy bueno porque vos tenés un dólar planchado y tenés tasas que, si bien ahora están bajando un poquito, son interesantes para tener una ganancia en dólares. Ahora, la pregunta es qué va a pasar de acá en adelante. Si uno empieza a hacer carry trade ahora, es decir, vender dólares para invertir en pesos y después tener finalizar con una ganancia en dólares. Es una gran pregunta, Martín. Yo no te voy a pedir precisiones, obviamente te voy a pedir tu opinión, pero entendamos que, bueno, así como el escenario presente quizás no estaba descontado en absoluto hace 6 meses atrás, recordemos que estamos en el baile postelectoral. Bueno, ¿qué va a pasar en los próximos meses? Es una gran pregunta y, como siempre en la Argentina, ¿qué va a pasar con el dólar? Creo que a todos los periodistas económicos y financieros nos pasan que en todas las reuniones y todas
todos nuestros amigos nos preguntan cada tanto, che, ¿y con el dólar qué va a pasar? Por Bueno, supuesto. te transfiero la pregunta entonces, Martín, qué pregunta difícil. Y la respuesta es que nadie lo sabe, por supuesto. Claro. Pero lo que sí me parece que hay que tener en cuenta, para alguien que asume el riesgo de ponerse a hacer carry trade en este punto, es ver lo que está pasando con la brecha entre el valor del dólar, en este caso tomo el mayorista porque es el que se compara con la banda superior, Correcto. y la banda. Porque vos a principio de año, por ejemplo, si entrabas a hacer carry trade, tenías la garantía de que si el dólar subía un 4%, ya alcanzaba la banda superior y el Banco Central salía a vender dólares para bajarlo, ¿no? De alguna manera, Claro. el Banco Central te estaba garantizando el éxito de tu negocio. ¿Qué empezó a pasar? Ya a fines de enero esa brecha se duplicó, pasó al 8%. A fines de febrero ya estábamos con una brecha entre el dólar mayorista y la banda superior del 14%, y esto se siguió ampliando y ayer la tenía ya en un 17%. Tal Con cual. lo cual hay que saber que si hoy uno vende los dólares, bueno, mientras uno está haciendo esa inversión en pesos, el dólar puede subir un 17% sin que el Banco Central mueva un dedo. Sin para... salirse de los objetivos del gobierno. Que hay que reconocer que, si bien es una una banda cambiaria muy amplia, el gobierno ha tenido un diagnóstico acertado porque vemos que se está comportando en función de eso que se esperaba, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Lo que suelen decir todos los analistas es que quedan como unos 3 meses que por la liquidación de la cosecha gruesa esta calma cambiaria se sostendría. Lo que yo me pregunto también, sin refutar esta idea, es si la persona que tiene dólares para liquidar y está esperando que en el segundo semestre el dólar suba, si no va a empezar a retener o a demorar todo lo posible esa liquidación para aprovechar ese supuesto dólar más alto del segundo semestre, ¿no? Con lo cual, como si todos estamos esperando lo mismo, lo que suele pasar en el mercado es que se anticipa. Puede ser, y además, bueno, hay que tener en cuenta, en el caso de la Argentina, la fuerte liquidación del agro que suele concentrarse en el segundo trimestre del año, particularmente en mayo, no casualmente suele haber récord de superávit comercial, de exportaciones y también de recaudación. Bueno, también juega un poco en función de los precios internacionales, entonces también a veces el productor y el exportador tienen que tener en cuenta que a veces el mercado abre ventanas de oportunidad para ventas a buenos precios por el contexto externo, como está pasando con la soja, que viene con un alza interesante en lo que va del primer trimestre. Entonces, bueno, eso también puede contribuir quizá a una inyección de dólares más allá de las posturas conservadoras, de los silo bolsas, de guardarlo, porque quizá también es el momento, y eso puede ayudar al menos hasta mitad de año a un dólar bastante planchado. Siempre suele pasar, históricamente, no sé si será el caso en 2026, que el Banco Central tiende a vender dólares en el segundo semestre porque suele haber mayor demanda privada que oferta, y ahí compensa con el famoso llamado poder de fuego que tiene el Banco Central, que bueno, está tratando justamente de recaudar divisas con su intervención cambiaria permanente. Una que tenemos a favor es que este no es año electoral, con lo cual Claro. Es una ventaja importante. Hay un factor de volatilidad que al menos este año está despejado, así que veremos 17% del techo de la banda, es una brecha que no se da desde julio del año pasado, justamente antes de todo ese candombe que se dio con la elección la elección de medio término de legisladores bonaerenses y después con la elección nacional de octubre. Así que bueno, la verdad que al menos en el tema cambiario, la política del Palacio de Hacienda y del Banco Central ha venido funcionando muy bien, así que bueno, esperemos que al menos se mantenga como un factor que no implique riesgo ni implique presión inflacionaria, ¿no? Del otro lado está el tema del atraso cambiario, Claro. que pisarlo demasiado también suele ser riesgoso, y tenemos también nuestras experiencias al respecto, pero bueno, un excelente panorama nos has dado, Martín.